Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Recordemos, estamos iniciando una serie en el profeta Isaías. Esta es la prédica número 4 de esta misma serie y terminamos hoy el capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 21 al 31. Leemos, hermanos. Isaías 1, versículo 21 en adelante. Dice así: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os entregarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Esta sección que acabamos de leer, entonces, es la que vamos a pasar la prédica el día de hoy, mis hermanos. Un breve repaso antes de comenzar. Recordemos que estamos ante la primera visión del profeta Isaías. La primera, el profeta Isaías lo que hace es convoca a juicio y, por decirlo así, como llama a los testigos factuales, habíamos dicho, aquellos que en Deuteronomio Moisés los había dejado como pongo al cielo y a la tierra por testigos cuando este pueblo se desvíe. Lo estoy parafraseando. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta Isaías aquí en el versículo 2? Oíd cielos y escucha tú, oh tierra. ¿Por qué? Porque el Señor va a hablar, y el Señor entonces comienza a dar esas evidencias que lo que dejan claro es: Israel merece el juicio de Dios. Después, el mismo profeta cambia de audiencia, por decirlo así. En la primera estaba apuntando hacia el cielo y a la tierra, a esos testigos en generales, y después le habla a los líderes de Israel y los apoda como príncipes de Sodoma. ¿Y qué les dice? Lo mismo, que va a venir juicio. Particularmente el juicio de ellos va a ser, veámoslo así, severo. ¿Por qué? Porque habían adoptado el pecado como estilo de vida, digámoslo así, normal. Usando el término moderno, lo habían normalizado. El pecado era el estilo de vida aceptable en el pueblo de Israel. La idolatría era aceptable, y por otro lado también era aceptable que fueran al templo a adorar al Dios vivo. La fornicación era aceptable, pero también era aceptable que fueran entonces a adorar al Dios vivo y verdadero. Y Dios les dice: yo no quiero ver eso. Estoy, usando un término, estoy harto de sus cultos, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus días de reposo. Yo no lo puedo soportar. Recordemos la idea, era como que el Señor se tapaba los oídos para no oír a ese pueblo que cuando venía a orarle, porque se acercaban a Dios con ligereza. La ligereza era, no había arrepentimiento de pecado en ellos, y por otro lado sí había ese tema de guardemos apariencias y sigamos como si nada.
sigamos pecando y sigamos ofreciéndole culto a Dios. Y aún así, en ese contexto, el Señor lo que hace es, los llama a cuentas, les dice, no quiero sus cultos, abomino sus oraciones, pero por otro lado, el Señor les da la solución. Vengan y estemos a cuentas, y les dice, yo soy el que los voy a limpiar. Si sus pecados, entonces, los tuvieran a ustedes rojos como la grana o como el carmesí, les dice, van a ser ahora blancos como la nieve. El Señor les dice, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo quiero limpiar a este pueblo que hasta el momento está descrito como un pueblo rojo. Rojo porque tenían las manos manchadas de sangre. El Señor los promete entonces, usando el término de Pablo, los promete dejarlos santos y sin mancha. Y lo triste es que el pueblo entonces, como acabamos de leer, sigue empedernido en su pecado, el pueblo sigue impenitente, siguen viviendo sin incomodarse por el pecado. Y entonces, esta sección que acabamos de leer lo que nos va a mostrar es que Dios no se queda de brazos cruzados, sino que Dios interviene. Dios anuncia por medio del profeta que va a hacer una intervención en el pueblo de Israel. Ya que el pueblo no quiere venir a cuentas con Dios, que Dios los está invitando, vengamos a cuentas y yo los blanquearé. Ya que el pueblo rechaza esta invitación del Señor, entonces ¿qué hace el Señor? Él va a intervenir al pueblo. ¿Y cómo va a intervenirlo? Va a intervenir con su justicia. Va a intervenir, por decirlo así, juzgando a su pueblo, y como vamos a ver, esa justicia va a tener varios efectos. Un efecto negativo para los impenitentes, pero por otro lado también va a tener un efecto, llamémoslo bendito, ¿para quiénes? Para, usando el término de Isaías, para los convertidos a Dios. Para ver ese punto en particular, entonces, vamos a dividir la predicación del día de hoy en 3 temas. Número 1, vamos a ver cómo Dios interviene en una ciudad infiel. Después vamos a ver cómo Dios interviene para transformar esa ciudad en una ciudad fiel. Y por último, vamos a ver cómo Dios interviene para redimir y para avergonzar a Israel. Entonces, comencemos, hermanos. Número 1. Dios interviene a una ciudad infiel. Versículo 21, leamos, lo dice así. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. El profeta ve el estado actual de la ciudad y lo que pronuncia aquí es como un tipo de lamento. Él la ve y lanza ese tipo de preguntas retóricas y es como, mira lo que te has convertido, Israel, le dice, te has convertido en una ramera y la llama ciudad fiel. Está usando un sarcasmo. La idea es que aquella ciudad que una vez fue fiel a su Señor, ahora el profeta la apoda con una palabra muy terrible, la apoda una ramera. La ciudad que debía caracterizarse por la fidelidad a Dios se caracteriza entonces por todo lo contrario, por ser infiel a Dios y, veámoslo así, por andar dejando a su Dios, yéndose tras dioses ajenos a cambio de favores. Por eso el profeta la llama ramera. Muchas veces la relación de Dios con Israel es descrita en términos, veámoslo, matrimoniales. Es descrito como que Dios, o como este Jehová de los ejércitos, es descrito como el esposo de Israel. Y entonces aquí tenemos a Israel como una figura, veámoslo así, como una figura de una mujer que le es infiel a su marido y se gana entonces ese epíteto de ramera. Isaías 54:5 nos describe esa relación de esposo y esposa. Lo dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios entonces es el marido de Israel. Y particularmente en el profeta Isaías se describe ese marido como ese marido que encontró a una mujer, veámoslo así, la imagen que nos da el profeta Ezequiel es que se encontró a una mujer tirada en el camino, una mujer que había sido ultrajada, sin ropa, ensangrentada, y viene el marido que es Dios, la levanta, la viste con traje de novia, con atavío de justicia, usa
las palabras del profeta Isaías, la adorna y, por decirlo así, la deja bien bonita. Y usa los términos de, ahora es una mujer justa, está llena de justicia. El profeta Isaías usa mucho el término de justicia en el sentido como un fruto del pueblo de Dios. Y hablando de Israel les dice así, llenos de frutos de justicia. Que el pueblo de Israel se describe en Isaías 63 como plantío de Jehová que da frutos de justicia. Es la idea entonces que tenemos que tener clara cuando se nos habla de Dios como esposo de Israel. Dios es el esposo en el sentido que viene, redime a su mujer, la viste de justicia, le da esos trajes nupciales, esos trajes de novia para que se vea hermosa, y los frutos que brotan de esa mujer son justicia. Pero aquí lo que vemos entonces con el profeta Isaías es todo lo contrario, porque le dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, ya lo habló en el pasado. En el pasado, Israel llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora, dice, la habitan los homicidas. La ciudad que era fiel, ahora es infiel. La ciudad donde abundaba la justicia, la equidad, que podemos verla representada con el Salomón, ahora es caracterizada por ser una ciudad homicida. La gloria, vámonos así, la fama o el renombre que Dios le había dado a Israel, ahora es cosa del pasado. Por eso el profeta dice, llena estuvo o en ella habitó. Los reyes paganos, como por ejemplo la reina de Saba, que quería o que quiso ir a Israel para ver la gloria de Salomón, ya para esta época del profeta Isaías ya no se interesaban, ya los paganos no querían ir a ver, wow, ¿qué es aquello que ocurre en Israel? No, ¿por qué? Ya sabían que más bien Israel era el que iba a esas naciones a prostituirse. Ya no era aquel reino glorioso donde se hablaba, mira, el Señor los sacó de Egipto, ¿para qué? Para hacerlos un pueblo glorioso, que son ejemplo para todo el mundo. Pero ahora ellos andaban mezclados con el mundo, olvidándose de su Dios. Y tal fama y tal renombre se acabó. Usando el término de Samuel, se quedaron sin gloria, o como se llamaba el hijo, o el nieto, en este caso era Icabod. El pueblo de Israel estuvo sin gloria. Y eso como lo describe el profeta en el verso 22. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. El pueblo entonces, a causa de su pecado, aquí está, llamémoslo en bancarrota. Su plata, lo más preciado que tenían, posiblemente también una referencia a sus líderes, ya el alto estatus moral que tenían, son escoria. La moralidad del pueblo, Dios la describe como escoria. La pureza, ejemplificada por el vino, le dice, ya no, son impuros. Tu vino está mezclado con agua. Los hombres prominentes en Israel del pasado ahora son una vergüenza. Y veámoslo así, a ojos de otros dan lástima. ¿Por qué dan lástima? Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, asolada como asolamientos de extraños. ¿Y qué queda de la hija de Sión? Dice el profeta. La progresión del pecado llegó a Israel a un estado terrible. Su ciudad, el profeta en su visión la vio acabada. Los líderes, el profeta los ve en la visión con las manos como que le chorreaba sangre, estaban cargadas de homicidio. Esa gloria, la plata, sus grandes vinos impuros. La plata, pura escoria, dice el Señor. ¿Y esto todo por causa de qué? De abandonar el pacto con su Dios. ¿Por qué? ¿Cómo te has convertido en ramera? Recordemos que una de las cosas muy particulares del Antiguo Testamento es que siempre hablan del abandono del Dios vivo o del cambio que se hace del Dios vivo a ir por los ídolos, lo llaman como prostitución. Es decir, el pueblo andaba prostituido detrás de otros dioses. Ahora, ¿y eso qué les trajo al pueblo? Veámoslo así, la infidelidad que este pueblo tuvo contra su Dios desencadenó en juicios terrenales terribles
Y llegaron al punto que se endurecieron tanto que incluso fueron desleales entre ellos mismos. Digamos, la infidelidad a Dios les produjo como consecuencia lógica que sean infieles a los hombres también. Versículo 23 dice: tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por verlo así, mis hermanos, a este pueblo les pasó. Fueron infieles con la primera parte del decálogo. Por consecuencia, también fueron infieles entonces con la segunda parte del decálogo. La ciudad que fue fiel, le fue infiel a su Dios. Y por ende, esa ciudad que se caracterizaba por estar llena de justicia, se caracterizó ¿por qué? Por ser una ciudad homicida. Era una ciudad donde había, llamémoslo así, equidad, donde se repartía la justicia a cada quien según sus obras. Se atendía a los necesitados y ahora lo que vemos es esta ciudad llena de homicidas, donde se dice no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. La viuda y el huérfano, lógicamente tenían que encontrar, dámoslo así, protección, tenían que encontrar alivio dentro del pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que encontraron aquí? La puerta cerrada. Lo que encontraron fue maldad pura. Veámoslo así, para ir terminando esta primera parte. Abandonar a Dios trae como consecuencia la vida del hombre, abandonar también a otros hombres. Muchas veces esto, lo digo yo, a veces se ve como un síntoma. Tal vez muchas veces no veamos el síntoma de que estamos, o muchas veces no nos veamos a nosotros mismos como aquellos que estamos abandonando a Dios. Pero una de las cosas que veo claro con estos israelitas era que el trato inhumano que ellos tenían para con su prójimo, llamémoslo así, era un síntoma de que ellos habían abandonado a Dios. ¿A qué voy con esto? Siempre traigámoslo para nosotros mismos, preguntémonos, ¿cómo estamos tratando a nuestro prójimo? Porque siempre lo digo, cuando uno lee este tipo de textos, cuando vienen los profetas y pronuncian juicio contra Israel, es muy fácil, mis hermanos, decir, qué malvado Israel. Y posiblemente podemos llegar hasta ser como el fariseo que diga, gracias a Dios yo no soy como esos israelitas. No. Pero más bien, veámoslo así, el Señor me está hablando a mí, así que preguntémonos primero esto. ¿Cómo estamos tratando a nuestros prójimos, a esas personas que Dios en su providencia nos pone día con día? ¿Los tratamos de la manera que Dios nos trata? ¿Con gracia, con amor, con paciencia o no? ¿Vienen a nosotros a buscar refugio? ¿Se topan con pared como se topaban la viuda y el huérfano con Israel? Debemos tener un trato evangélico, mis hermanos, hacia los demás, con gracia hacia los demás. Examinémonos concienzudamente y no sea que esa forma de que estamos tratando a los demás sea un síntoma de que estamos comenzando a ser infieles a Dios. Recordemos lo que dice la Escritura, 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos el ejemplo, este pueblo no amaba a sus huérfanos, no amaba a sus viudas. ¿Por qué? Te has convertido en ramera, oh ciudad infiel, porque no amaban a Dios, amaban a otros dioses y por ende tampoco tenían amor al prójimo. Ahora veamos también la segunda parte, cómo Dios interviene en esta ciudad para hacerla en una ciudad fiel. Leamos versículo 24. Versículos 24 al 26, leámoslos todos. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ahora en esta sección el profeta, por decirlo así, nos transporta también de cómo estaban los príncipes terrenales de Israel, nos lleva a una autoridad más alta. Y nos lleva, como leímos en el versículo 24, al Señor
a Jehová de los ejércitos o también al fuerte de Israel. Recordemos ese enfoque repetitivo. El Señor es, dice el profeta Isaías capítulo 6, santo, santo, santo. O como el Señor Jesús decía, desierto, desierto. Cuando la Biblia reitera algo está marcando algo de gran importancia. Aquí el profeta está marcando la gran importancia de la autoridad del Señor. Lo llama Jehová de los ejércitos. Recordemos, ese es el sinónimo de Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos. También dice el fuerte de Israel, o lo llama al principio, por tanto dice ¿quién? El Señor, el que es dueño de todo. Entonces dice, por tanto, es decir, por esto que acabamos de leer, de que la ciudad es infiel, de que la ciudad se está prostituyendo, de que las viudas y que los huérfanos no encuentran alivio en ese pueblo, el Señor les dice, todo eso va a desencadenar algo. Y lo que va a desencadenar es que el Señor va a intervenir. Y entonces aquí donde digo, el profeta nos describe bien quién es el que va a intervenir. El que habla no es uno como esos príncipes de Israel que solo tenían un mero poder terrenal, o que lo poco que quedaba de ese poder terrenal era algo que escoria. No quedaba ni mucho de ese poder terrenal, sino que el que va a intervenir nos dice es el Señor, es Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Es aquel que tiene el poder absoluto. Como lo dice el profeta Daniel, es aquel que hace lo que quiere en los habitantes de la tierra, que hace lo que quiere en el ejército del cielo, y que no hay quien, dice, detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios, ¿qué estás haciendo? No hay quien pueda hacer eso. Y es el que va a intervenir en el pueblo de Israel. El poder en Dios, a diferencia de estos líderes de Israel que tenían algo de poder, no era un mero ornamento que nada más ellos lo usaban para que los vieran. Tengo poder de matarte, le decían a los profetas, y el profeta sin temor seguía predicándole. ¿Por qué? Porque sabía que su vida dependía de alguien más poderoso. Este poder era un poder que sí debía ser tomado en serio cuando hablaba, y por eso Jehová va a hablar. Hacía mucho el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque ese que va a hablar tiene el poder para hacer lo que él habla. Cuando hablamos de que Dios es todopoderoso, una definición sencilla es esta, mis hermanos: Dios tiene el poder para hacer lo que quiere. Ya no hay nadie que le pueda impedir eso. Dios tiene el poder suficiente para llevar a cabo su voluntad. Tuvo la voluntad de crear, habló y existió todo. Ya tiene el poder. Salmo 33:8 nos dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué hay que temer? Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Dice el Señor, habla. Ese que debe ser temido va a hablar. Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ese que es ese poder absoluto y soberano, se dispone a hablarle a Israel. Israel debe decir, ay, me va a hablar Dios ya con temor. Pareció como cuando estaban en el monte Sinaí. Moisés, mejor háblanos tú. ¿Por qué? Porque les daba temor. Es lo que el profeta, vámonos así, espera que este pueblo entienda. Teman porque Dios va a hablar. ¿Y qué es lo que les va a decir? Versículo 24. Les dice: tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Dejémoslo hasta ahí. Dice el Señor: tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Quiénes son estos enemigos del Señor? Por contexto, son los líderes de Israel. Aquellos que se debían caracterizar por juzgar con justicia al pueblo. Y ahora, la injusticia era lo que reinaba en ellos. Aquellos que debían ser enemigos de los ídolos. ¿Y qué pasó? Se volvieron amigos de los ídolos. Y les pasó lo que dice Santiago, que todo aquel que se constituye amigo del mundo, se viene a ser enemigo de Dios. Y por eso ahora Dios los califica como sus enemigos. Tomaré satisfacción de mis enemigos, dice,
me vengaré de mis adversarios. Dios se va a vengar ¿de quién? De los enemigos, de los líderes de Israel. ¿Y por qué? Porque desampararon a su pueblo, desampararon a la viuda, desampararon al huérfano. Con esto podemos ver, mis hermanos, que la frase clásica de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, tiembla. ¿Por qué? Porque Dios aquí va a tomar juicio ¿contra quién? Contra sus enemigos. No es que vas a agarrar el pecado y separarlo de sus enemigos y voy a agarrar solo el pecado que odio y lo voy a matar, no. Dios va a hacer juicio contra sus enemigos. Y al que Dios juzga es al pecador como tal. La ira de Dios va a descender sobre ese paso de ira. Y por eso es que este pueblo debe temer. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para hacer su voluntad. Y si Dios tiene el poder para hacer su voluntad, cuando dice, me vengaré de mis enemigos, es que lo hará. Y no hay nada que se lo pueda impedir. Y este pueblo debía entender entonces que si habían abandonado la ley de Dios, automáticamente se constituían en enemigos de Dios y por ende debían temblar de terror. Ahora, pero veamos cómo se transforma esta intervención de Dios. Versículo 25. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más profundo tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Primero le dice, volveré mi mano contra ti. Generalmente esta frase, cuando la usan los profetas, denota esa hostilidad de Dios hacia sus enemigos. El profeta Ezequiel es el que más veces las usa y siempre se paraba y le decía, he aquí yo estoy contra ti, Israel. ¿Por qué? Porque el Señor hablaba con hostilidad a ese pueblo infiel. Y aquí le dice igual, volveré mi mano contra ti. La hostilidad de Dios está cargada de ese poder que nada lo va a detener, pero va dirigida entonces hacia ese Israel infiel. Esa carga de poder venía directo a los líderes de Israel. Y es aquí donde el profeta entonces como que nos da un giro, nos está hablando de juicio, nos está hablando de hostilidad, pero ahora ese va a ser un juicio, llamémoslo, que también va a traer bien a su pueblo, un juicio purificador. Versículos 25 y 26, leamos otra vez. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. El trato que Dios le va a dar al pueblo que lo abandonó es un trato justo. Va a juzgar a sus enemigos, pero por otro lado también, usando un término, el Señor va a restaurar a su pueblo o lo va a transformar. Las palabras que denotan hostilidad hacia sus enemigos vienen cargadas también con un propósito santo para con el pueblo de Israel, y es transformarlos. Volveré mi mano contra ti y limpiaré. Ya el Señor se va a encargar. Aquel pueblo que el Señor lo invitó, vengan que yo los voy a limpiar, vengan, estemos a cuentas, vengan, ya los llama que se acerquen a Dios para ser limpios. Ellos no van a Dios, entonces ¿qué hace Dios? Bueno, Dios va a ir, ciertamente va a ir con un trato duro, pero ¿qué va a hacer? Los va a limpiar. Aquel pueblo que rechazó la llamada a que sean limpios, bueno, Dios va hacia ellos. Ya, Dios no se queda con los brazos cruzados. Si Él se propone limpiar el pecado en medio de su pueblo, lo hace. Es lo que estamos viendo aquí. El pueblo rechazó la invitación a ser limpio de pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo voy a limpiarlo. Esto lo que me trae a mente es lo que dice el proverbio. Fieles son las heridas del que ama. Dios va a venir con justicia, va a venir con un trato duro para su pueblo, pero limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, quitaré toda tu impureza, santos y sin mancha. Recordemos esa frase de Pablo. Dice, restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Esos líderes de Israel que sus manos estaban ensangrentadas, que eran amigos de ladrones, que eran prevaricadores, que se vendían por el soborno. Dios dice, los restauraré como al principio. Va a ser como antes, como cuando Israel tenía su gloria. Tus consejeros serán como los de antes. Entonces les dicen, te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Dios interviniendo entonces
a una ciudad infiel, lo hace con el propósito de volverla fiel. Dios le dijo a este pueblo, tu plata se ha convertido en escorias, pero ahora les dice, limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Hablando posiblemente de los líderes. Y les dice, tus príncipes prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno, pero ahora les dice, restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Veámoslo aquí, mis hermanos, Dios no quiere que su pueblo esté en la bancarrota espiritual. Este pueblo estaba a tal punto que no podían, sencillamente no podían levantarse de donde estaban. Entonces, ¿qué hace? Dios interviene. ¿Para qué? Para levantarlos. El punto de comparación que el profeta usa aquí es la antigüedad, como eran antes. La idea aquí es, muy posiblemente, el rey David y Salomón. Recordemos que esta parte que estamos viendo del profeta Isaías, del capítulo 1 al capítulo 37, la titulamos el libro del rey Mesías, que nos hablan de ese Mesías como rey. Y es aquí donde el profeta nos empieza a introducir esa idea de ese reino davídico que va a ser restaurado. Aquí solo el profeta lo marca como un antes, como eran antes. Y va a llegar a su punto clima, cuando en el capítulo 11 nos describa cómo ese reino antiguo de David viene a ser como esa figura de Israel restaurado. La restauración del reino davídico, veámoslo aquí, siempre va marcada entonces por esos tonos de el Señor es el que va a rescatar a ese pueblo que estaba totalmente perdido. El Señor va a rescatar aquí a un pueblo obstinado y pecador que el Señor llama y llama, que no respondió al llamado, pero aún así el Señor interviene y rescata a ese pueblo. Y con esto, mínimo uno debe estar así como, de verdad es maravillosa la gracia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque por todas las descripciones que uno lee de Israel, uno siempre llega a cómo estaban de duros. Pero es más sorprendente, mis hermanos, cómo es de bueno Dios. ¿Por qué? Interviene. Ese pueblo que tan duro que uno dice, ay, que venga el juicio ya y los acabe de una vez. Hasta Moisés mismo a veces, ya Señor, mátame a mí, porque no, era difícil. Y por otro lado, no pensemos en Israel, veámonos a nosotros también, de difíciles, de duros, de tercos. Pero que nos maraville más, entonces, Dios. Ciertamente la Biblia muchas veces describe la maldad con estos términos fuertes, ramera, infiel, homicidio. Pero siempre la Biblia le da más énfasis a que no hay pecado que opaque la gracia de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Un pueblo obstinado que no quería responder a su Dios. Un pueblo que se tapó los oídos, siguió asesinando, siguió tras los ídolos, siguió con las manos llenas de sangre. ¿Y cómo responde Dios? Te voy a limpiar. Tú no quisiste venir a mi llamado de limpieza. Bueno, yo voy. Y hasta lo más puro de tus escorias las limpiaré. Serás como antes. Dios viene, veámoslo así, con un juicio restaurador. ¿Para qué? Para transformar a infieles en fieles. Y eso es lo que ha ocurrido en la vida de usted si es creyente. Dios lo transformó de un infiel ahora a un fiel siervo del Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, como lo digo, la gracia de Dios debe sobresalir en wow. Dios de verdad es maravilloso. Ahora veamos la tercera parte. Que Dios interviene un poco más en detalle. Ahora vamos a ver, ¿para qué? Para redimir y para avergonzar a su pueblo. Vimos que las intenciones de Dios entonces son venir en juicio para Israel, pero con un propósito. Dejarlo limpio, limpiarle las escorias. Va a rescatar a Israel. Ahora el profeta procede a describirnos un poco cómo va a ser ese rescate. De los versículos 27 en adelante nos dice: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Notemos cómo lo llama. El Señor sigue diciendo Sión, es el monte santo, ese monte donde la presencia de Dios se manifiesta claramente, ese monte que tiene esos tintes escatológicos que todos los profetas siempre lo ven como en el día final donde viene Dios y instaura su reino. El Señor sigue tratando a Israel con esa familiaridad de mi monte. Así como en la sección de los de los versículos 10 al 20, cuando el Señor habla de su templo, Él dice, son mis atrios.
Ya, a pesar de que el pueblo hacía cosas escandalosas, él dice, son mis atrios. Aquí mismo el Señor usa ese término familiar de le pertenece Sión. Es ahí, Sión es la morada de Dios. Y como es algo que le pertenece a Dios, Dios no va a permitir que su pueblo siga, veámoslo así, sin gloria. Que su pueblo siga avergonzado. Dios no va a permitir eso. Dice, Sión será rescatada con juicio y convertidos de ella con justicia. La ciudad santa fue tomada por prevaricadores, fue tomada por injustos, fue tomada por homicidas. Entonces, ¿qué hace? Dios va en una misión de rescate. Como se titula un libro, muchas veces David lo citaba con Samuel, el libro es La gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Y es lo que estamos viendo aquí. Sión va a ser rescatada, ¿cómo? Con juicio. Ya, la redención del pueblo de Dios se va a dar a través de un juicio. Los convertidos de ella con justicia. La justicia va a reinar cuando Dios rescate a su pueblo. Y esa obra redentora, entonces, como lo vamos a ver aquí, tiene por lo menos dos facetas. Una, que Dios interviene. Y dos, el arrepentimiento del pueblo. Dios interviene porque Dios no se va a quedar de los brazos cruzados. Sión va a ser rescatada. Segundo, en Sión va a haber arrepentimiento. ¿Por qué? El profeta lo llama aquí los convertidos de ella con justicia. Recordemos este término, conversión. Es ese acto que viene, veámoslo así, en un orden lógico después de la regeneración. ¿Cuándo qué? Cuando el pecador sencillamente cambia de mente y ¿qué hace? Da ese primer paso en dirección a Dios. Entonces, se convirtieron de los ídolos a Dios, decía Pablo de la iglesia de Tesalónicas. Iban rumbo a los ídolos, bueno, dieron un paso con respecto a Dios, ya se convirtieron, cambiaron de vida. Y aquí dice que en Sión hay de esos, convertidos en Sión, ¿cómo? Con justicia. El arrepentimiento es ese cambio de mente, la conversión es ese primer paso que se produce tras el arrepentimiento, ese cambio voluntario. Iban tras los ídolos, ahora no, volvámonos a Sión, volvámonos a ese monte de Sión que es donde mora Dios. Si iban a hacer lo malo, entonces dice, ahora procuremos hacer lo que Dios manda. Los convertidos de Sión serán rescatados con justicia. El punto que debemos ver aquí. El profeta nos dice que el actuar de Dios en medio de Israel va a ser lo correcto. Va a juzgar a sus enemigos, a los impenitentes, pero por otro lado, aquellos que se conviertan a Él, que le den la espalda al pecado, dicen, van a ser rescatados con justicia. Castigar al pecador impenitente es lo correcto y Dios lo va a hacer. Y por otro lado también, de acuerdo a su justicia, rescatar ¿a quiénes? Aquellos contritos y humillados también es algo que va a ser conforme a su justicia y el Señor lo hará. Y por eso dice, Jerusalén o Sión va a ser de nuevo considerada una ciudad fiel. Versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. El propósito del Señor entonces es rescatar con juicio a su pueblo, pero como vamos a ver por otro lado, rescatará con justicia a su pueblo, pero ¿qué pasará con los impenitentes? Versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y aquí es donde se nos marca ya, o se nos completa como la imagen completa del juicio de Dios. Por un lado, el destino de Israel está marcado, ¿por qué? Porque va a haber un remanente preservado por gracia que será rescatado o convertido. ¿Y cuál es ese remanente? Aquellos del versículo 9 también, capítulo 1. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y esos convertidos entonces son los que se describen como los redimidos de Dios o los que fueron rescatados por Dios. Pero también están los otros, los que han ignorado la voz de Dios y Dios los describe aquí como sus enemigos, o en el versículo 28, rebeldes, pecadores. ¿Y cuál es el destino? Quebrantados, consumidos. Viene juicio para Israel y el juicio va a tener entonces dos efectos. Número uno,
Aquellos van a ser salvados mediante el juicio. Y número 2, van a estar aquellos otros que mediante el juicio van a ser, usando el término del profeta Isaías, consumidos. Y claramente esto es algo que nos señala, ¿qué, mis hermanos? Al Evangelio. Porque es ahí donde vemos que Dios interviene en la historia humana, salvando a través de un juicio. En Jesús, que es el verdadero representante de Israel, o es el verdadero israelita, el israelita perfecto. ¿Qué pasó en él? Israel fue juzgado en la persona del Señor Jesucristo. Todos los pecados del hombre fueron cargados en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? La ira de Dios vino en él, vino a él. Él fue juzgado. Y porque él fue juzgado, es que Pablo pudo decir en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya los creyentes fuimos juzgados en Cristo. Como ese pueblo pecador y rebelde, nosotros mismos fuimos juzgados en él. ¿Por qué? Porque merecíamos el juicio. Entonces Cristo llevó nuestro juicio para que no lo llevásemos nosotros y fuéramos contados entre ¿qué? Entre esos redimidos o esos que fueron rescatados por Dios. Notemos esos tintes que trae el profeta Isaías de que son, hay condena, el pecado es condenado claramente porque Dios va a visitar a Israel en juicio, pero por otro lado también hay rescate. Serán rescatados ¿cómo? En justicia, o los convertidos. Pablo nos describe la obra del Señor Jesucristo en esos términos de se juzga el pecado y hay justicia de la ley para los creyentes. Romanos 8:3 también nos dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Notemos ese mismo concepto. Hay un juicio, el pecado ha sido condenado en la carne. Y después hay justicia para los rescatados, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y es lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Sión será rescatada con juicio. Los creyentes somos ahora ese monte de Sión en donde podemos decir fuimos rescatados con juicio. ¿Cómo? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado. El pecado ha sido condenado, el pecado murió en la cruz. ¿En dónde? En la carne de su Hijo Jesucristo. Jesucristo llevó todo el castigo que merecía el pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fuimos rescatados con juicio. Ya la justicia reinó. Pero por otro lado también el profeta nos dice qué pasa con los infieles. Para unos la justicia reinó y para otros, versículo 29, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las hojas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella. Y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. El destino entonces aquí de los impenitentes, de estos falsos profesantes que venían a ofrecer culto a Dios, pero seguían también sin arrepentimiento de pecado, el profeta nos lo describe aquí. Veámoslo así, versículo 29 empieza, os avergonzarán, serán avergonzados. El juicio de Dios es para redimir a su pueblo y como dijimos, para avergonzar a los impenitentes. Y veamos, empieza con serán avergonzados y versículo 31 termina, no habrá quien apague, ya van a ser consumidos. No habrá quien apague. Usando las palabras del Señor Jesús, será donde está el lloro y el crujir de dientes. Y notemos los términos que usa el profeta Isaías. Describe la idolatría del pueblo. ¿Os avergonzarán quién? Las encinas que amasteis, os afrentarán los huertos que escogisteis. Ellos estaban prestados, veámoslo así, a los cultos a la fertilidad. Y se caracterizaban por huertos, por zonas fértiles. Y que posiblemente lo que iban a hacer era a fornicar o a prostituirse en esas zonas. ¿Para qué? Lo que hacían era, donde había prostitución, era un culto a la fertilidad. Y con ellos decían que atraían la fertilidad y que la tierra le iba a ir bien. Pero como vemos a Israel, por estar haciendo eso,
le pasó todo lo contrario. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Y por eso el Señor les dice, ¿por qué siguen así? ¿Por qué quieren ser juzgados? Ven que su culto a la fertilidad no les sirve, ver que andar detrás de los ídolos no les sirve, pero seguían y seguían. Y por último van a terminar avergonzados. Las encinas, esos lugares, era como un lugar frondoso, dicen. Ellos van a ser como encina que se le cae la hoja, deshojados, como huerto al que le faltan las aguas, seco, como estopa llevados por el viento, como centella, rapidísimo, y van a ser quemados. Y dicen, nada los va a pagar. El pueblo que pensaba que sirviendo a los ídolos y iba a estar ofreciendo sacrificios a Dios al mismo tiempo, van a quedar aquí decepcionados de ir detrás de los ídolos. Os avergonzarán. La idolatría, lo que está diciendo aquí el profeta Isaías es, no hace nada. Y lo que va a causar en el día final es vergüenza. Dios en Cristo ofrece satisfacción y redención. Y eso no trae vergüenza. Más bien el Señor Jesucristo dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. A diferencia de estos que todo en lo que pusieron su esperanza, os avergonzarán las encinas que amasteis, los huertos que escogisteis, ya todos los ídolos que el hombre se pudo hacer en su vida, os avergonzarán. Van a quedar avergonzados. Vámonos aquí. Hay unos que diseñan su propio camino, yendo tras el ídolo principal, el yo. Y el profeta nos dice aquí nada más, serán afrentados, serán avergonzados, viendo el sinsentido de una vida al servicio de la voluntad del yo, de la voluntad del príncipe, de la potestad del aire, y sencillamente enfrentarán eterna perdición, dice, vergüenza eterna. O afrentados, ya tendrán una afrenta eterna. ¿Por qué? Por vivir una vida sin sentido, en pos del yo, en pos de los ídolos, en pos del pecado. Mientras se nos describe a nosotros rescatados con justicia. Y no olvidemos la imagen del profeta Isaías que siempre les digo. Son como ese huerto de Dios, pero ese huerto que da frutos de justicia. ¿Para qué? Para que, como dijo el Señor Jesucristo, vivan en abundancia, porque fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Yo he venido a dar vida. ¿Y cómo? Vida en abundancia, una vida con sentido que no avergüenza. Dice Pablo, la esperanza no avergüenza, o también dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. A diferencia de los ídolos que muchas veces hoy el hombre está orgulloso de ellos, pero va a haber un futuro que dice, os avergonzarán. Los ídolos van a traer vergüenza eterna, mientras tanto, el reino de Dios y su justicia va a traer bendición eterna. Y el profeta aquí lo que pone es, hay dos destinos, redención y vergüenza, ambos producto de la intervención de Dios, o ambos producto de que Dios descienda en justicia a este mundo. Los unos, los redimidos, aceptan el don de justicia dado por Dios en Cristo, juzgados en Cristo, muertos en Cristo y también resucitados en Cristo para andar en vida nueva. Y mientras tanto los otros, viviendo en su propia carne, la idolatría les espera la afrenta eterna. Así que la pregunta que quiero dejarles para el final es, ¿por cuál nos vamos a inclinar? ¿Por el reino de Dios y su justicia? ¿O por los ídolos que ofrece este mundo? Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por recordarnos lo maravilloso que tú eres, Señor, que a pesar de la maldad que podamos ver en este mundo, tu mano poderosa siempre interviene para obrar poderosamente, transformando corazones, transformando vida y añadiendo a tu iglesia. Te rogamos, Señor, que nos perdones porque hemos sido idólatras y que nos abres bien los ojos de nuestro entendimiento para no apartar nuestra mirada del Señor Jesucristo y para que podamos caminar, Señor, esta carrera que nos queda por delante, puesto los ojos en tu Hijo Jesús. Bendícenos, Señor, como iglesia, te lo rogamos. Sosténnos también porque necesitamos, Señor, siempre de tu gracia. En Jesús te oramos. Amén.